Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a empezar a analizar el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer una porción de la palabra y después oraremos. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, entonces el apóstol Pablo responde a las preguntas de los Corintios. Y aquí tenemos que recordar un poco lo que es Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, siendo un puerto donde había una gran afluencia de comercio, extranjeros y demás. No solamente eso, para esos tiempos era, digamos, de mayor trascendencia Corinto que el mismo Atenas. En Corinto estaba, en Acrocorinto, el templo para la diosa Afrodita. La diosa Afrodita o Venus, y esta era la diosa de la fertilidad, del amor y demás. En Corinto precisamente había en el templo habían 1000 prostitutas dedicadas a venerar a esta diosa. Entonces, un poco poniéndolo en contexto, los Corinto tenían y habían adoptado la religión helenista, la religión de Grecia, y obviamente que para ellos era natural. Ellos enseñaban a sus hijos que tenían que ir al templo y prostituirse. Era algo moralmente muy malo. Sin embargo, bueno, no nos espantamos porque en esta sociedad, ¿cuántos padres no hacen que sus hijos vayan a estos lugares de mala muerte? Pero el detalle de esto es que, viendo el contexto de Corinto aproximadamente tendría para esa época unos 300,000 hombres libres y unos 500,000 esclavos. Entonces podría ser que la ciudad oscilara alrededor de 1,000,000 o 1,500,000. Sin embargo, cuando viene el Evangelio, pues esto choca con la religión. De hecho, el apóstol Pablo en Atenas tuvo problemas, en Éfeso tuvo problemas por la idolatría que había en esos lugares. A la gente le gustaba ese tipo de vida porque era una vida dada al placer y aparte religiosa. Entonces los corintios preguntan sobre estas cosas y el apóstol Pablo responde: bueno sería el hombre no tocar mujer, sería bueno, pero a causa de las fornicaciones, es decir, para evitar un problema mayor, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, Dios nos hizo con diversas características
pero también nos hizo con el deseo sexual para el matrimonio, obviamente. Y también de esa forma es la reproducción, porque recuerden, a Adán y Eva se les dijo, fructificad la tierra, multiplicaos. Entonces es parte de la vida. Esto no es pecado, tampoco fue el primer pecado, simple y sencillamente es parte de la vida, pero dentro de la vida cristiana hay un orden, y entonces hablamos del orden del matrimonio. Entonces, por eso el apóstol recomienda y dice cada uno para evitar que fornicación, recuerde, porneia, la palabra que indica toda perversión sexual, todo aquello que no está dentro de los cánones bíblicos que incurren a pecado, a errar al blanco. Entonces, él dice, verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es decir, esto es mutuo. Y de alguna manera tenemos que pensar y tenemos que ver que estamos diseñados de diferente manera. Y alguien dice que el hombre es el agresor, que el hombre de alguna manera es el que va a ocasionar y la mujer va a responder. Pero en todas las áreas de la vida va a ser así. De alguna forma se dice y se ha dicho por mucho tiempo que la mujer va a poner el ambiente dentro del hogar. Entonces el hombre de alguna forma a veces no sabe cómo tratar a la mujer. Por eso Pedro le dice al varón que trate a su mujer como vaso frágil, pero a veces no lo hace. Entonces, ¿cómo responde a eso la mujer? Y cuando la mujer no es sabia, recuerde, la mujer sabia edifica su casa, entonces responde o quiere responder de la misma manera que el hombre. Ella como receptora tiene que ser de alguna manera muy sabia para responder de tal forma que las cosas se aplaquen. Lo tenemos en el Proverbio 14, verso 1, que la blanda respuesta aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y a veces dentro de la relación matrimonial son pequeñas cositas que hacen las grandes discusiones. Una pequeña chispa enciende un fuego, pero eso depende de cada quien, porque la puedo apagar inmediatamente. Pero dentro del matrimonio, por cómo oprimen la pasta, si dejan agua en el lavabo, si ronca, o sea, cosas como esas que de alguna manera llegan a agredir el uno al otro, y esto se convierte en un conflicto, y el conflicto se convierte de alguna forma en una amargura. Muchas mujeres viven resentidas con su marido o de muchos años, y siguen pensando en lo mismo. Cuando el apóstol Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Ahora, para lograr esto se necesita madurez espiritual. Ahora, madurez espiritual no es conocimiento bíblico, porque a veces se confunde. La gente piensa que tiene comunión porque lee, porque memoriza, porque hace muchas cosas en el servicio a Dios, pero muchas veces haciendo el servicio descuida lo más importante, que es su familia. Entonces, conocimiento no es igual a comunión. ¿Qué es comunión y qué es crecimiento espiritual? Bueno, es cuando yo me voy despojando de yo. Sí, antes yo, pero ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crecimiento espiritual es cuando yo cedo mi derecho, cuando yo de alguna manera decido
aceptar la voluntad de Dios. Claro, esto es muy difícil porque uno racionaliza las cosas y dice, es que no debería ser así, no me debería tratar así, la. Pero recuerde, es sabiduría para poder acomodar las cosas de la forma que Dios quiere. Si alguien te habla mal y tú respondes mal, se vuelve una discusión. Pero si tú eres más sabio o más sabia, podrás de alguna manera que eso pase de largo y puedas vivir de una forma correcta. Entonces es mutuo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, el uno al otro se pertenecen. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, oye, vamos a darnos una semanita, un mesecito, lo que sea. Pero dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y esto tiene que ser de alguna manera muy claro. Si no es porque están en oración, no hay manera de decir, bueno, ¿por qué no? Porque si no se da lugar al diablo. Usted sabe que tanto el hombre como la mujer está expuesta o expuesto. Y hay mujeres que no tienen moral y hay hombres que no tienen moral, que no les importa si son casadas o a las mujeres si son casados los hombres. No les importa. Y esto incurre en el adulterio. Claro, el adulterio de alguna manera puede ser causa de divorcio, aunque vamos a tocar ese tema posteriormente, pero primero debemos de pensar, ¿puedo evitar la tentación? Evítala. ¿Qué ha pasado dice, por causa de vuestra incontinencia? Si no tenemos la continencia, entonces debemos de alguna forma, los que estamos casados, tener ese tiempo con la mujer y glorificar a Dios en ello, porque otra vez lo digo, Dios lo hizo de esa manera. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, pero usando un poco el sentido común, causa-efecto. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y aquí en este verso realmente no se sabe cómo era el apóstol Pablo. Algunos dicen que era soltero, otros se han atrevido a decir que era divorciado, otros dicen que era viudo y a la verdad no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que él tenía el don de continencia, por lo tanto él no tenía mujer. Pero, dice, siguiendo la segunda mitad del verso 7, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, use sus dones conforme a lo que Dios le ha dado. En el caso de Pablo, tenía el don de continencia. Invita a que por causa de las fornicaciones, cada uno y cada una tengan a su pareja para evitar la tentación del diablo. Eso es sumamente importante porque de alguna manera estamos expuestos, tanto hombres como mujeres. Entonces, lo que nosotros queremos es agradar a Dios y para hacerlo evitamos de alguna manera exponernos a la tentación. Por ejemplo, si usted come bien en casa y sale a la calle, usted se siente satisfecho, por lo tanto no busca comida. ¿Sí me explico? Si usted duerme bien,
Usted no llega al trabajo a dormirse. Usted llega a trabajar. ¿Por qué? Porque ha dormido bien, porque ha satisfecho su necesidad. Lo mismo pasa en la relación, en lo que conlleva el estar uno con la mujer. Entonces es muy, importante notar esto, porque lo que queremos es evitar tentaciones, lo que queremos evitar es caer en la tentación, y lo que queremos evitar es que Satanás destruya un matrimonio. Recuerde, Dios quiere lo mejor para nosotros y nosotros necesitamos simple y sencillamente obedecerlo, porque eso es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muy bien, aquí le vamos a dejar hasta el verso 7. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos el verso 8 en adelante. Y ya sabe, si no se ha suscrito, suscríbase y denos su comentario, pónganos su motivo de oración. Y si Dios lo permite, el domingo estaremos en el Evangelio a los Romanos y posteriormente el próximo domingo en Ezequiel nuevamente. Sin más, que Dios les bendiga. Gracias